medio de la pelea, Goten, a pesar de su intención de no involucrarse, siente un ki extremadamente poderoso que se aproxima al planeta. El aura le resulta desconcertante y amenazante, lo que le hace sospechar de la presencia de un nuevo enemigo Saiyajin. Lejos del campo de batalla, en una sala oscura, una figura llamada Saiko observa los eventos a través de un monitor. Con una actitud fría y calculadora, Saiko comenta sobre lo bien que está yendo su plan, aprovechándose de los crustáceos y de la debilidad de Karos, quien ha recurrido al suero que le dio. Mientras Saiko sonríe de manera siniestra, uno de sus subordinados le informa que pronto llegarán a su destino, y Saiko promete caos y destrucción, anticipando el momento en que se enfrente a los Saiyajines. Goten observaba con seriedad el campo de batalla mientras su barrera mantenía a salvo a los Saiyajines caídos, sanando lentamente sus heridas. Karos, Kael y los demás guerreros apenas lograban mantenerse en pie después de la dura batalla contra el Kaiju de nivel 4. La criatura, aunque derrotada, no se desintegraba como los anteriores. Su cuerpo, inerte y masivo, permanecía tirado en el suelo, lo que hizo que Goten entrecerrara los ojos con sospecha. Goten murmuró para sí mismo. ¿Por qué este no desaparece? Algo no está bien. De repente, una sombra oscureció el cielo. La nave flotaba imponente sobre el campo de batalla, su sombra oscureciendo a los Saiyajines que, con excepción de Goten, se arrodillaban en señal de respeto. Los ojos de Goten pasaban de sus compañeros a la figura que descendía lentamente de la nave. El silencio era sepulcral, solo roto por el viento y los débiles sonidos de los guerreros heridos que intentaban recuperar fuerzas. El hombre que emergió de las sombras de la nave tenía una presencia que congelaba el aire. Su armadura negra parecía absorber la luz, y sus ojos, ocultos bajo el brillo de su visor, irradiaban una sensación de poder y crueldad. Su mera presencia hacía que los Saiyajines mantuvieran la cabeza baja, sin atreverse a mirarlo directamente. Goten los observaba, desconcertado por la sumisión de todos. El hombre no había dicho una sola palabra, pero el temor era palpable. Karos, quien había sido uno de los más fieros guerreros en batalla, mantenía la cabeza agachada, con el rostro lleno de una mezcla de sumisión y vergüenza. Goten rompió el silencio, incapaz de seguir soportando la tensión. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó, dando un paso hacia adelante. El hombre rió, una risa suave y fría que envió escalofríos por las espinas de los presentes. No importa quién soy para ti, respondió, su voz gélida, casi como un susurro que se filtraba en el alma de todos los que lo escuchaban. Lo que importa es que todos aquí saben su lugar, excepto tú. Goten apretó los dientes. Eso no responde a nada. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si observara a Goten con curiosidad, pero sin el menor rastro de respeto. Su mirada se desvió rápidamente hacia Karos, que seguía de rodillas. Patético, murmuró, apenas conteniendo el desprecio en su tono. ¿Tanto has caído, Karos? ¿Tener que recurrir al suero que te di? No esperaba mucho de ti, pero esto supera incluso mis expectativas. Karos cerró los ojos, avergonzado, sus manos temblando levemente. Saiko-sama, yo no tuve otra opción. Excusas, no me interesan tus justificaciones. Te di el poder para que fueras útil, pero usarlo de esta manera solo confirma lo insignificante que eres. Eres un fracaso. La voz de Saiko era como un cuchillo, cortante y despiadada. Cada palabra parecía hundirse en Karos, que no se atrevía a responder. Los otros Saiyajines seguían inclinados, sin atreverse a levantar la vista, sus cuerpos tensos, temblando levemente ante la presencia de su líder. Goten, incapaz de contenerse más, intervino. ¿Por qué los demás te temen tanto? ¿Qué has hecho para que se arrodillen así? Saiko lo miró de reojo, una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. Temer. No, esto va más allá del simple miedo. Los Saiyajines saben reconocer el verdadero poder cuando lo ven. No soy alguien que necesite presentaciones con aquellos que ya comprenden su lugar en el universo. Tú, por otro lado, sigues siendo una pieza fuera de lugar. Los ojos de Goten se entrecerraron, su rabia contenida a duras penas. No respondiste a mi pregunta. Saiko soltó una risa helada, sin siquiera mirarlo. No tienes derecho a hacer preguntas aquí. Estás vivo porque, por ahora, lo permito.
Pero dime, ¿cuánto tiempo crees que duraría tu vida si decidiera que ya no eres útil? Goten apretó los puños, sintiendo la fría amenaza en esas palabras. El poder de Saiko era evidente, pero lo que más lo perturbaba era la obediencia ciega de los demás Saiyajines hacia él. Este no era un enemigo común. El aire mismo parecía más pesado, como si la sola presencia de Saiko alterara la realidad a su alrededor. Saiko volvió a mirar a Karos, su tono gélido, sin un ápice de emoción. Los Saiyajines que te siguen, Karos, ¿crees que eres digno de liderarlos ahora, después de esto? Mirarte es un recordatorio constante de lo insignificante que puedes ser cuando no sabes manejar el poder que te di. Karos no dijo nada, tragándose su orgullo bajo la mirada fría de Saiko. Goten observaba la escena, notando el completo dominio que Saiko tenía sobre ellos. Y lo que más le preocupaba era que, de alguna manera, ese ser aún guardaba secretos mucho más oscuros. Finalmente, Saiko levantó la mano y señaló el cadáver inerte del Kaiju. Este experimento, interesante, aunque lamentablemente inferior a lo que esperaba. Sin embargo, servirá a su propósito. Llévenselo. Los crustáceos sabrán qué hacer. Goten frunció el ceño ante el comentario. ¿Experimento? ¿Qué significa eso? ¿Qué son los Kaijus realmente? Saiko lo miró directamente por primera vez, una mirada llena de frialdad, casi como si estuviera evaluando si responder o no. Finalmente, inclinó ligeramente la cabeza y dijo con voz apenas audible, pero cargada de maldad. Los Kaijus no son nada que tu mente simple pueda comprender. Solo te diré esto. Sus orígenes son familiares. Goten sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero antes de que pudiera replicar, Saiko giró sobre sus talones y comenzó a caminar de regreso hacia la nave. Recuerda esto, Saiyajin, dijo sin volverse, tu vida solo tiene valor mientras me entretengas. No olvides quién controla este tablero. Los demás Saiyajines, aún inclinados en reverencia, no osaban moverse hasta que Saiko desapareció dentro de la nave. Goten, por su parte, quedó mirando el vacío que dejó, sabiendo que había algo mucho más grande y peligroso que apenas comenzaba a desvelarse. El miedo y el respeto que los demás sentían por Saiko eran evidentes, pero lo que más inquietaba a Goten era que no era solo su poder lo que los dominaba. Saiko controlaba algo más, algo que hacía que incluso los guerreros más orgullosos se arrodillaran sin dudar. La nave de Saiko estaba por cerrarse cuando, de repente, otra nave apareció en el horizonte. Su llegada fue rápida y sigilosa, pero lo suficientemente llamativa como para detener el proceso de cierre. Saiko, quien ya estaba dentro, frunció el ceño al ver la pequeña nave aterrizar suavemente cerca de la suya. De inmediato, salió nuevamente, su fría mirada ahora fijada en los recién llegados. Los Saiyajines, todavía en estado de alerta, miraban con desconfianza la nueva aparición. Goten también los observaba con atención, sin perder de vista a Saiko, mientras intentaba entender lo que estaba ocurriendo. Reconoció a los seres que salían de la nave. Aquellos crustáceos, su aspecto no había cambiado en absoluto. Eran los mismos que había oído murmurar en aquella ocasión hace un año. Su estómago se revolvió, algo en su interior le decía que esto no iba a terminar bien. Saiko-sama, dijo uno de los crustáceos, inclinándose en una reverencia casi ridícula dada su monstruosa apariencia. Perdón por interrumpirlo en su momento de gloria. Saiko entrecerró los ojos y caminó con calma hacia ellos, cada paso suyo cargado de frialdad. ¿Interrumpirme? Respondió, su voz apenas un susurro. Justo estaba a punto de ir a buscarlos, pero veo que me han ahorrado el esfuerzo. Eso, es mucho mejor. Los crustáceos intercambiaron miradas nerviosas, aunque rápidamente recuperaron su compostura. Sabemos que esperabas más del Kaiju, comenzó uno de ellos, temblando un poco bajo la gélida mirada de Saiko. Y lo lamentamos profundamente. Creíamos que sería suficiente, pero al parecer, subestimamos la fuerza de tus subordinados. Saiko no dejó de observarlos ni por un segundo, manteniendo su habitual tono de desapego. ¿Subestimaron? No, lo que hicieron fue darme un juguete roto. Esperaba más, mucho más de ustedes y de este patético experimento. Señaló con un ademán despectivo al Kaiju caído en el suelo. Este fracaso apenas logró entretenerme.
Los crustáceos asintieron rápidamente, apresurados por enmendar la situación. Saiko-sama, por favor, permítanos redimirnos. Hemos venido con sorpresas. Saiko arqueó una ceja, algo curioso. ¿Sorpresas? 2 juguetes nuevos, dijo el otro crustáceo con una sonrisa maliciosa, algo que realmente podrá entretenerte esta vez. Las palabras resonaron en el aire, haciendo que Saiko dejara escapar una pequeña sonrisa siniestra, mientras Goten, que observaba la escena, fruncía el ceño con confusión. ¿Juguetes?, preguntó Goten, dando un paso adelante. No podía quedarse callado. ¿De qué están hablando? Saiko lo ignoró por completo, como si ni siquiera existiera, y se dirigió nuevamente a los crustáceos. ¿Juguetes, dicen? Hablen. Los crustáceos asintieron entusiasmados, notando que habían captado la atención de Saiko. Hemos logrado recuperar 2 sujetos de prueba excepcionales. 2 Saiyajines con un potencial sin igual. Nos atrevemos a decir que estos serán perfectos para ti, Saiko-sama. Un entretenimiento digno. Saiko rió suavemente, una risa fría y carente de emoción. Saiyajines. Ya me están empezando a interesar. Goten, aún más desconcertado, intentó entender lo que estaban diciendo. Saiyajines. ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Qué tiene que ver todo esto con el Kaiju? Pero mientras Goten lanzaba sus preguntas al aire, Karos y Kael compartieron una mirada rápida. Había algo en las palabras de los crustáceos que les hizo sospechar. Algo que parecía confirmar sus temores. Ellos sabían más de lo que Goten imaginaba, pero no podían decir nada, no mientras Saiko estuviera allí. Saiko-sama, dijo Karos con voz vacilante, todavía de rodillas. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Están hablando de esos 2 Saiyajines que desaparecieron? Saiko sonrió, aunque no se dignó a responder de inmediato. Su mirada fría recorrió a Karos con cierto desdén. Veo que tu cerebro no es tan inútil después de todo, Karos. Sí, parece que tus compañeros están a punto de servir a un propósito mucho mayor del que jamás soñaron. Kael, que hasta ese momento había permanecido en silencio, bajó la cabeza, sabiendo muy bien de qué se trataba. Tanto él como Karos habían estado involucrados en las maquinaciones de Saiko, pero ahora comenzaban a temer lo que estaba por venir. Saiko no era alguien que diera segundas oportunidades, ni siquiera a sus más fieles seguidores. Goten, incapaz de seguir siendo ignorado, finalmente alzó la voz. Dime de qué están hablando. ¿Qué están haciendo con los Saiyajines? ¿Qué les hicieron a esos 2? Saiko lo miró por un breve segundo, pero en lugar de responderle, se giró hacia los crustáceos. Muéstrenme lo que tienen. Uno de los crustáceos hizo un gesto hacia la nave, y 2 grandes contenedores comenzaron a descender. Ambos estaban cubiertos por una gruesa capa de metal, lo que impedía ver su interior. Goten intentó moverse, pero Karos, que seguía en el suelo, le dirigió una mirada fulminante que lo detuvo. Había algo en los ojos de Karos que indicaba que el secreto que Saiko guardaba era mucho peor de lo que Goten podía imaginar. Los crustáceos sonrieron, complácidos. Con estos 2, Saiko-sama, estamos seguros de que no te defraudaremos esta vez. El entretenimiento está asegurado. La sonrisa de Saiko se ensanchó, pero detrás de esa sonrisa no había emoción, solo frialdad y sadismo. Veremos si es cierto, dijo, mientras sus ojos brillaban con una crueldad que hacía estremecer incluso a los más valientes Saiyajines. Goten no podía entenderlo del todo, pero había algo profundamente mal en todo aquello. Y aunque no podía aún precisar qué, sentía que estaba a punto de descubrir un secreto aterrador. Uno que cambiaría todo lo que creía saber sobre la situación, los Kaijus y el verdadero poder que Saiko tenía sobre todos ellos. Los crustáceos se movieron con precisión y rapidez. Al aplastar varios botones en el tablero de su nave, una estructura metálica comenzó a formarse lentamente a partir del suelo, desplegándose frente a todos los presentes como una maquinaria colosal. Goten observó con creciente inquietud, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Frente a esa estructura estaban los 2 contenedores que los crustáceos habían mencionado antes, cada uno emitiendo un leve zumbido mecánico.
Un gran láser se activó detrás de los contenedores, y una luz roja vibrante comenzó a iluminar el lugar, creando una atmósfera aún más siniestra. El haz del láser se disparó repentinamente, envolviendo por completo los dos contenedores con una energía abrasadora. Todos los Saiyajines, excepto Saiko, dieron un paso atrás, sorprendidos por lo que estaban viendo. Goten entrecerró los ojos, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué están haciendo?, exclamó Goten, su cuerpo en tensión, pero sin moverse, como si una fuerza invisible lo detuviera. Saiko, con una sonrisa macabra en su rostro, apenas lo miró. Estás a punto de presenciar algo extraordinario. Su voz era un susurro frío, como si no le importara en lo más mínimo la angustia que inundaba el aire. El láser comenzó a hacer efecto. La gruesa capa de metal de los contenedores se desintegraba lentamente, revelando los cuerpos de dos Saiyajines. Goten los reconoció al instante. Riku y Taro, compañeros que había conocido hacía tiempo. Ambos estaban dentro de los contenedores, atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Riku y Taro comenzaron a gritar de agonía, sus voces resonando en el campo de batalla. El dolor en sus gritos era palpable, como si algo estuviera desgarrando sus cuerpos desde dentro. Goten vio cómo sus músculos se expandían grotescamente, sus huesos se alargaban y deformaban, y sus rostros se retorcían bajo el sufrimiento. ¡No! ¡Basta!, gritó Goten, dando un paso hacia adelante, pero Kael lo agarró del brazo, deteniéndolo bruscamente. No te metas, Goten. Es inútil, ya no hay nada que hacer. ¿Qué les están haciendo?, preguntó Goten, su voz llena de horror, pero Kael y Cars no respondieron, solo observaban con una mezcla de respeto y miedo. Saiko soltó una suave carcajada. Esto es música para mis oídos. El dolor, es solo el preludio de su transformación. Goten lo miró, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. De repente, todo comenzó a encajar en su mente. Las palabras de Saiko, los experimentos, los Kairus, los Saiyajines estaban siendo transformados en esos monstruos. Todo este tiempo, se habían estado matando entre sí, sin siquiera darse cuenta. No puede ser, los Kairus, son Saiyajines, murmuró Goten, casi en estado de shock. Recordó las palabras que Riku y Taro le habían dicho hace tiempo, que eran parte de una facción diferente en Absalón. Poco a poco, comprendió que esos dos Saiyajines habían sido víctimas de una traición. Los Kaijus no eran simplemente enemigos. Eran Saiyajines, transformados por los crueles experimentos de Saiko y los crustáceos. Habían estado eliminando a sus propios compañeros todo este tiempo. Saiko, susurró Goten, su cuerpo temblando de ira contenida. Pero estaba paralizado. La realidad de lo que acababa de descubrir lo dejó completamente inmóvil. Los gritos de Riku y Taro se intensificaron, sus cuerpos deformándose aún más, hasta que, finalmente, dejaron de parecerse a Saiyajines. Se habían convertido en bestias, Kaijus de nivel 5, criaturas descomunales llenas de furia, listos para desatar un caos inimaginable. Saiko sonrió ampliamente. Perfecto, justo lo que necesitaba. Estos dos serán juguetes, mucho más interesantes. Goten apenas podía respirar mientras observaba a los que una vez fueron sus camaradas transformarse en abominaciones. No, esto no puede estar pasando. Karos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló, su voz temblorosa. Goten, ahora entiendes, por eso hemos seguido a Saiko. Todo esto es más grande de lo que puedes imaginar. Goten lo miró con furia. ¿Sabías que esto estaba ocurriendo? Lo sabías todo este tiempo. Karos desvió la mirada, incapaz de responder. Kael, por su parte, miraba al suelo, mordiéndose el labio. Sabían que habían estado colaborando con los crustáceos bajo las órdenes de Saiko, pero hasta ellos mismos no podían soportar lo que estaban presenciando. Saiko, sin embargo, solo reía suavemente, deleitándose en el caos que había desatado. El miedo, la desesperación, me encanta ver cómo todo se desmorona ante tus ojos. Es lo que me da poder. Con un gesto de su mano, los Kaijus recién transformados rugieron, listos para obedecer cualquier orden que él diera.
Mientras tanto, Goten, todavía paralizado por la magnitud de su descubrimiento, solo podía observar, incapaz de moverse, incapaz de procesar que la traición de Saiko había ido mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Los crustáceos soltaron carcajadas, claramente complacidos con la reacción de Saiko ante los gritos de agonía de Riku y Taro. «Veo que te emociona verlos transformarse, Saiko», dijo uno de ellos, con una voz cargada de satisfacción. «Pero déjame decirte un secreto, la transformación en Kaiju no es solo por el rayo. Se logra con el suero primordial». Uno de los crustáceos levantó un pequeño frasco de vidrio, lleno de un líquido anaranjado que brillaba débilmente bajo la luz del láser. «Esta es la verdadera fuente de poder del rayo. El suero primordial». Sonrió maliciosamente y aplastó un botón en su tablero. Inmediatamente, una pared de la estructura metálica se abrió, revelando cientos de esos frascos, ordenados meticulosamente en filas. Goten, quien ya estaba al borde de su resistencia mental, observaba todo con una mezcla de horror y confusión. Las palabras de los crustáceos y la traición entre los Saiyajines lo golpeaban como una tormenta imparable. Saiyajines convirtiéndose en Kaijus. Nos hemos estado matando entre nosotros. Pensamientos erráticos comenzaron a invadir su mente mientras su visión se nublaba. Su cuerpo comenzó a temblar, su respiración se aceleraba, y su corazón latía con violencia. De repente, su mente quedó en blanco. Todos los sonidos y las imágenes a su alrededor se desvanecieron, pero solo por un instante. Entonces, sus ojos comenzaron a cambiar. La esclerótica de sus ojos se tornó de un negro profundo, mientras el iris adquiría un blanco brillante y cegador. Saiko fue el primero en notarlo, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de genuina sorpresa cruzó su rostro. «No puede ser, la esclerótica negra», murmuró, frunciendo el ceño. «¿Cómo es posible que este Saiyajin?». Pero Saiko sabía lo que significaba. La esclerótica negra era una señal, una marca que, según la leyenda, solo poseían los verdaderos guerreros Saiyajin de Absalón. Era un potenciador natural, activado solo cuando un Saiyajin alcanzaba límites físicos y mentales más allá de lo imaginable. «Esto, no me lo esperaba», dijo Saiko, con un tono más serio, observando a Goten mientras el aura de poder a su alrededor se intensificaba. De repente, Goten activó el Kaioken y el Super Saiyajin simultáneamente. Su energía explotó en una onda brutal, creando un cráter a su alrededor. Antes de que nadie pudiera reaccionar, desapareció en un parpadeo. Saiko apenas pudo seguirlo con la vista. Increíble. Goten apareció detrás de los crustáceos, su brazo envuelto en una potente aura de ki. Sin darles tiempo para reaccionar, movió su brazo con una velocidad y precisión devastadoras, cortando a ambos crustáceos por la mitad en un solo movimiento. Los cuerpos de los crustáceos cayeron al suelo, divididos en dos, con sus expresiones congeladas en un último momento de incredulidad. Sin detenerse, Goten lanzó una esfera de ki al centro de la estructura metálica que contenía el suero primordial. La esfera estalló en una explosión cegadora, destruyendo los frascos y el aparato por completo. El suero primordial, que era la clave de las transformaciones en Kaiju, quedó reducido a cenizas. Saiko, que rara vez mostraba emociones tan extremas, dio un paso atrás, sorprendido y claramente alterado. «¿Qué demonios? Ese suero era invaluable», gritó con una mezcla de incredulidad y furia. Los músculos de su mandíbula se tensaron, mientras sus ojos, antes indiferentes y fríos, ahora ardían de ira. «Este Saiyajin, ¿cómo puede estar haciendo esto? Este poder no debería ser posible». El campo de batalla quedó en un tenso silencio. Los otros Saiyajines, que momentos antes habían estado observando con temor y respeto a Saiko, ahora miraban a Goten con asombro. Karos y Kael intercambiaron miradas, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Goten, el joven guerrero que hasta hace poco no entendía nada, había superado todos sus límites y destruido la pieza clave del plan de Saiko. Goten, con su aura aún ardiendo, volvió la mirada hacia Saiko, sus ojos blancos e implacables. A pesar del caos, no dijo una palabra, pero su mera presencia parecía gritar una advertencia. Antes de que Goten pudiera siquiera reaccionar a lo que acababa de hacer, Saiko apareció frente a él en un parpadeo.
Su velocidad era abrumadora, y antes de que Goten pudiera levantar sus defensas, el puño de Saiko impactó directamente en su estómago con una fuerza aplastante. Goten escupió sangre al instante, su rostro se contorsionó de dolor, y su cuerpo se dobló bajo el golpe. ¿De verdad pensabas que podrías escapar sin consecuencias? La voz de Saiko era fría, casi despectiva, mientras sus ojos lo miraban con una mezcla de desprecio y decepción. Saiko no perdió tiempo y, con una rápida patada giratoria, lanzó a Goten volando hacia las montañas cercanas. El cuerpo de Goten atravesó varias rocas antes de estrellarse violentamente contra una montaña, creando un cráter a su alrededor. Saiko levantó una mano y lanzó una poderosa ráfaga de ki en su dirección, desatando una explosión masiva que hizo temblar el suelo y envolvió todo el paisaje en una nube de polvo y escombros. Busquen al Saiyajin y mátenlo. Rugió Saiko, claramente enfurecido. Sus ojos se encendieron con una furia palpable mientras miraba a sus subordinados. No quiero verlo con vida ni un segundo más. Karos, que había estado observando desde una distancia prudente, se tensó al escuchar la orden. Saiko se le acercó con una expresión de ira controlada y le lanzó un pequeño frasco con un líquido negro en su interior. Toma esto. No quiero excusas. Este Saiyajin debe desaparecer, ¿entiendes? Karos agarró el frasco, y aunque su expresión era firme, en su interior podía sentir el peso de la responsabilidad que Saiko le estaba poniendo. Sabía lo que el suero negro significaba, un poder devastador, pero también conllevaría un riesgo enorme. Asintió en silencio, sin decir palabra, y apretó el frasco con fuerza en su mano. ¿Y tú? Saiko giró su mirada hacia los Kairus que se mantenían expectantes. Ve tras él. No quiero un solo rincón de este lugar sin ser revisado. Si alguien se atreve a protegerlo, elimínenlo. Los Kairus rugieron en respuesta, su obediencia ciega a las órdenes de Saiko era absoluta. Sin perder tiempo, salieron disparados hacia el lugar de la explosión, listos para cumplir la orden sin cuestionarla. Saiko, aún visiblemente molesto, se giró hacia los restos del lugar donde Goten había destruido la estructura y el suero primordial. Sus ojos recorrieron los escombros, buscando cualquier señal de esperanza. Ese maldito suero, no puedo perderlo todo ahora. Murmuró para sí mismo, su tono frío, pero con una pizca de preocupación. Se arrodilló entre los restos, apartando con furia los pedazos de metal retorcido y fragmentos de cristal roto. El aire alrededor aún estaba cargado con la energía residual de la explosión, pero Saiko seguía escarbando, con la esperanza de encontrar, aunque sea una pequeña muestra del suero primordial. No puedo permitir que todo mi plan se desmorone por culpa de un insecto, susurró, su voz ahora llena de determinación. Tiene que haber algo, aunque sea un poco. Saiko continuó su búsqueda entre los escombros, su mirada aguda y decidida, mientras su mente ya calculaba el siguiente paso de su implacable plan. Los demás le observaban de lejos, sabiendo que cualquier movimiento en falso ante él en este momento podría ser su último. Goten se puso de pie con dificultad, tambaleándose mientras se sujetaba el estómago con una mano, tratando de mitigar el dolor punzante que recorría su cuerpo. Con la otra, limpió el hilo de sangre que goteaba desde la comisura de su boca, respirando con esfuerzo. Levantó la vista, y a lo lejos vio cómo los Kairyu se acercaban rápidamente, con una amenaza latente en sus auras. Sintió también el familiar ki de Karos, Kael, y los demás Saiyajines, que venían volando a toda velocidad. Goten respiró hondo, intentando calmarse, aunque sentía su corazón latir con furia dentro de su pecho. Tengo que pensar, no puedo perder la cabeza ahora. Su mente trabajaba a toda máquina, intentando encontrar una forma de salir de esta situación. Cuando los Saiyajines liderados por Karos llegaron, Goten observó cómo aterrizaban a su alrededor, con Karos al frente, una presencia imponente pero claramente desgastada por las constantes batallas del día. Goten fijó su mirada en el suero negro que Karos sostenía en su mano. El brillo oscuro del frasco parecía absorber la luz a su alrededor, una promesa de poder, pero también de algo mucho más siniestro. Ese frasco, ese suero, maldita sea, Saiko no tiene límites. Goten tragó saliva, sabiendo que Karos y los demás estaban listos para cumplir las órdenes de Saiko, sin importar lo que eso significara.
No había duda en sus rostros, solo una determinación fría y calculada. Karos avanzó un paso, mirando a Goten con una mezcla de cansancio y desaprobación. ¿Realmente creíste que podrías escapar? Dijo, su tono seco, sin emoción. Nunca fue sobre escapar, respondió Goten, entre jadeos, mientras recuperaba algo de aliento. Siempre fue sobre detener esto, detener a Saiko. Karos sonrió levemente, pero su sonrisa no tenía alegría. Detener a Saiko, qué ingenuo. Nosotros ya no tenemos elección. Este es el destino de los Saiyajines de Absalón. Goten apretó los puños, ignorando el dolor en su cuerpo. ¿Es este tu destino? Ser el perro de Saiko, obedecer sin pensar, sin siquiera cuestionarlo. Karos frunció el ceño ante la acusación, pero no respondió de inmediato. Kael, quien estaba al lado, miró brevemente a Goten, pero tampoco dijo nada. Era evidente que, aunque estaban dispuestos a cumplir las órdenes de Saiko, no había arrepentimiento en sus ojos. Para ellos, era el curso natural de los acontecimientos. No entiendes nada, Goten, dijo finalmente Karos, su tono más sombrío. Saiko nos ha dado algo que nadie más pudo. Propósito. Los Saiyajines sin un líder fuerte están condenados a destruirse entre ellos, como lo han hecho siempre. Esto es lo que somos. No, murmuró Goten, su mente nublada por el dolor físico y emocional. Eso no es lo que somos. Somos guerreros. No esclavos de alguien que nos traiciona y experimenta con nosotros. Los ojos de Goten se clavaron en Karos, viendo la verdad de la situación. Sabía que Karos y los demás estaban cansados, sus reservas de energía estaban en sus límites. Habían peleado todo el día, y ya casi estaba oscureciendo. Ellos no son mi verdadero problema, pensó, mientras ajustaba su postura y flexionaba sus manos para reunir todo el poder que le quedaba. Puedo enfrentarlos. Incluso si Karos se transforma en Super Saiyajin fase 4, están agotados. Yo puedo superarlos si uso todo mi poder. Pero la verdadera incógnita seguía siendo Saiko. Saiko, ¿cómo lo detengo? Se preguntaba Goten, mientras su mirada se desviaba hacia los Kaijus, que se acercaban cada vez más, y luego de nuevo a los Saiyajines frente a él. Karos levantó el frasco de suero negro, observándolo un momento antes de apretar los labios. Con esto, puedo terminar contigo de una vez por todas, Goten. Goten apretó los dientes. ¿Vas a dejar que ese monstruo te controle hasta el final, Karos? ¿Qué serás después de usar eso? ¿Qué seremos todos? Pero, aunque las palabras de Goten eran fuertes, sabía que Karos y los otros no tenían intenciones de cambiar de rumbo. No lo entiendes, replicó Karos fríamente. Esto es por el futuro de los Saiyajines, no por ti. No me interesa lo que pienses. Solo quiero ver el fin de este caos, y Saiko es la clave. ¿La clave, para qué?, murmuró Goten, sintiendo el peso de la desesperación acercándose. Karos continuó la conversación con una mirada seria, observando a Goten como si sus palabras no le afectaran en absoluto. No lo entenderías, Goten. Tú no eres de aquí, no tienes idea de lo que es luchar por algo más grande que tú mismo. Sin más preámbulo, Karos sostuvo el frasco de suero negro y lo inyectó en su propio brazo. Goten observó cómo la sustancia fluía en su cuerpo, iluminando sus venas con un brillo oscuro y ominoso. Los demás Saiyajines retrocedieron, dándole espacio. De repente, Karos comenzó a transformarse. Su cuerpo creció rápidamente, adoptando la forma colosal de un Zaru, el gran mono gigante, pero no se detuvo allí. Las ráfagas de energía distorsionaban el aire a su alrededor, mientras Karos alcanzaba la fase 4 del Super Saiyajin. Sin embargo, Goten notó algo de inmediato. No es el mismo poder que la vez anterior, pensó. Aunque Karos había logrado esa transformación, no se sentía tan imponente como cuando luchó contra aquel Kaiju de nivel 5 hace semanas. Los demás Saiyajines se acercaron entonces, con miradas de burla en sus rostros. Uno de ellos lanzó una carcajada. Míralo. Todavía de pie después de todo, como si tuviera una oportunidad. Siempre ha sido un inútil, agregó otro, cruzándose de brazos. No sé cómo sobreviviste tanto tiempo, Goten, pero aquí acaba tu suerte. Las palabras cortaban como cuchillos, pero Goten ya no estaba dispuesto a soportarlo más. Una fría determinación comenzó a surgir desde lo más profundo de su ser.
No más, murmuró para sí mismo. De repente, sus ojos cambiaron. La esclerótica de sus ojos se volvió negra como la noche, mientras su poder aumentaba de manera exponencial. Los Saiyajines se detuvieron al sentir el súbito estallido de energía que emanaba de Goten, quedando momentáneamente en silencio. El aura de Goten ahora estaba envuelta en una mezcla de rojo y dorado, iluminando el suelo a su alrededor mientras el viento se arremolinaba violentamente. Con una mirada fría y una voz teñida de sombras, Goten les respondió. No deberían olvidarse de todas las veces que les salvé la vida. Su tono gélido y sin emociones heló la sangre de algunos. Cuando ustedes mismos estaban al borde de la muerte, fui yo quien los sacó del fuego, y ahora se atreven a burlarse de mí. Los Saiyajines intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron nada. Goten luego dirigió su mirada a Karos, quien estaba ya completamente transformado, su poder de Super Saiyajin fase 4 irradiando, pero, aún así, Goten no estaba intimidado. Karos, si piensas que este es el final, estás muy equivocado. Respiró hondo, canalizando su ki a través de su cuerpo, preparándose para el enfrentamiento. Si ustedes quieren matarme, haré todo lo posible por arrastrarlos conmigo. Con esa última declaración, Goten activó su Kaioken por 20, su cuerpo emitiendo una explosión carmesí que se mezclaba con su transformación de Super Saiyajin fase 2. El aire alrededor de él temblaba debido a la fuerza combinada de ambas técnicas. Ahora, su poder estaba más allá de cualquier límite que había alcanzado antes. Karos lo miró, frunciendo el ceño ante el aura intimidante de Goten. No te equivoques, Goten. Puedes haber aumentado tu poder, pero sigues sin tener una oportunidad contra mí. Goten lo ignoró por completo, manteniendo su mirada fija en él. Su respiración era pesada, pero su mente estaba clara. No hay otra opción. Si realmente quieren mi cabeza, les responderé con fuego. Los Kaiju se acercaban, pero Goten lo sabía. No puedo permitirme distracciones, pensó. Estaba consciente de que la verdadera amenaza no era solo Karos y los otros Saiyajines, sino los Kaijus que ya estaban casi a su alcance. Tendré que ser más cuidadoso, pero esta vez no me detendré. Con una mirada decidida, Goten se preparó para la batalla final. Sabía que su cuerpo estaba al límite, pero también entendía que no podía fallar. Esta vez, no solo estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando por detener la masacre de su raza, aunque tuviera que enfrentarse a sus propios compañeros. Saiko vendrá pronto, y cuando lo haga, tendré que estar listo. Goten movió levemente la cabeza hacia un lado, dejando que una sonrisa oscura se dibujara en su rostro, mientras su mirada helada se posaba en los Saiyajines. ¿Qué pasó con todo ese orgullo Saiyajin que tanto alardeaban? Dijo, con un tono despectivo que resonaba como un eco en la silenciosa atmósfera. ¿Dónde están todas esas burlas? ¿Acaso ahora tienen miedo? Karos, aún en Super Saiyajin fase 4, lo observaba con una mezcla de rabia y cautela, pero no se movía. Goten notó la vacilación, lo cual solo lo hizo reír entre dientes. ¿Qué pasa, Karos? Se supone que yo soy el mestizo débil, ¿verdad? Un Saiyajin inferior, entonces, ¿por qué no me atacan? Su tono era burlón, casi desafiante. Vengan, acérquense sin miedo. No se queden ahí. Cuando ninguno de ellos se movió, Goten dio un paso adelante, la presión de su ki aumentando con cada segundo. Si no van a hacerlo ustedes, entonces yo daré el primer paso. En un instante, Goten desapareció en un destello de velocidad. Antes de que uno de los Saiyajines pudiera reaccionar, Goten apareció detrás de él y, con una brutal patada lateral a la cabeza, lo mandó a estrellarse violentamente contra el suelo. La tierra se rompió bajo el impacto, creando una nube de polvo alrededor del cuerpo del Saiyajin que quedó inmóvil. ¡Muévanse! Luchen como los guerreros que dicen ser. Rugió Goten mientras su aura ardía con furia. Dos de los Saiyajines se lanzaron hacia él, pero Goten fue más rápido. En un movimiento relámpago, lo sujetó a ambos de la cara con sus manos y, sin esfuerzo, comenzó a arrastrarlos por el suelo, dejando un rastro de destrucción mientras avanzaba. Los cuerpos de los Saiyajines raspaban contra el suelo de forma violenta, causando gritos de dolor que apenas se escuchaban sobre el sonido de la tierra siendo arrancada. ¿Esto es todo lo que tienen? ¿Es esta la raza guerrera de la que tanto se enorgullecen?
Goten los levantó en el aire y los lanzó con fuerza hacia los Kaijus que se acercaban, los cuales apenas lograron esquivarlos. No valen nada. Karos, enfurecido por lo que veía, lanzó un puñetazo hacia Goten con toda su fuerza. Pero Goten, con una precisión fría, se agachó para esquivar el golpe, sujetando el brazo de Karos con firmeza. ¿De verdad crees que con esa fuerza basta para detenerme?, dijo Goten con un tono que era puro veneno. Sin perder tiempo, comenzó a girar a Karos como si fuera un simple muñeco, acumulando velocidad con cada rotación. Esto es por subestimarme. Goten gritó mientras lanzaba a Karos con tal fuerza que su cuerpo voló en dirección a Kael y los demás Saiyajines que ya estaban transformados en Super Saiyajin fase 2. Los cuerpos chocaron entre sí con un estruendo, cayendo desordenadamente al suelo. El campo de batalla quedó en un silencio tenso, roto solo por los jadeos furiosos de los Saiyajines que trataban de recuperarse. Pero Goten no mostró ni una pizca de misericordia o compasión. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que no habían visto antes, y su postura estaba llena de una agresividad primitiva. No piensen que me detendré aquí, dijo, con una calma mortal que contrastaba con la brutalidad de sus acciones. Si quieren matarme, tendrán que hacerlo ahora. Porque si no lo logran, hizo una pausa, sus ojos fríos recorriendo a cada uno de ellos. Yo me aseguraré de que ninguno de ustedes vuelva a ver la luz del día. El aura de Goten pulsaba con un brillo rojizo y dorado, la combinación del Kaioken y el Super Saiyajin amplificando cada fibra de su ser. Su cuerpo irradiaba un poder que antes no había mostrado, y su forma de pelear ahora era mucho más agresiva, más brutal. No se contenía. Cada golpe, cada movimiento, estaba diseñado para causar el máximo daño posible. Se acabaron los juegos. No voy a detenerme hasta que todos caigan. Goten respiró profundamente mientras canalizaba su ki, liberando una poderosa onda que se expandió hacia los Saiyajines a su alrededor. La presión de su energía era tan intensa que los enterró más en el suelo, dejándolos incapaces de moverse. El único que logró ponerse de pie fue Karos, aunque con dificultad, luchando contra el implacable poder que Goten estaba ejerciendo. No me harán perder más tiempo, murmuró Goten con frialdad, su mirada enfocada en Karos. Sabía que tenía que terminar esto rápido. Con un movimiento calculado, creó un pequeño fantasma de energía que salió desde su boca. El pequeño ser flotó frente a él con una sonrisa traviesa. Karos, al verlo, frunció el ceño confundido. ¿Qué es eso?, preguntó Karos, desconcertado. Goten no respondió, solo esbozó una sonrisa oscura que reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. El pequeño fantasma sonrió junto a él y, sin previo aviso, se lanzó al ataque. Karos, ingenuo, esquivó el primer puñetazo del fantasma, pero sin darse cuenta de lo que estaba por venir, le asestó un rodillazo en el estómago del ser, esperando que aquello fuera suficiente. El pequeño fantasma se detuvo por un instante, su sonrisa no desapareció. En su lugar, sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa mientras su cuerpo comenzaba a iluminarse. ¿Qué? Fue lo único que Karos pudo decir antes de que una inmensa explosión estallara, envolviendo el campo de batalla con un estruendo ensordecedor. La explosión fue devastadora. Los Saiyajines que estaban atrapados en el suelo quedaron inmóviles, sus cuerpos no podían soportar más el daño. Karos, quien había sido el blanco directo de la explosión, cayó pesadamente al suelo, incapaz de moverse. Un silencio pesado envolvió el campo de batalla. Goten, ahora de espaldas a ellos, no les prestó más atención. Sabía que habían quedado fuera de combate. Su verdadera preocupación estaba unos metros más adelante. Levantó la vista y allí estaban los Kaijus, enormes e imponentes, sus figuras tan colosales que proyectaban sombras sobre el terreno. Pero lo que más le preocupaba no era su tamaño, sino lo que flotaba por encima de ellos, una pequeña figura apenas perceptible. Saiko. Así que, finalmente te muestras, murmuró Goten, con una mezcla de cautela y rabia contenida. Saiko flotaba por encima de los Kaijus con una sonrisa fría y calculadora, sus ojos brillando con una malicia oscura. Observaba a Goten como si fuera un mero insecto, pero con una curiosidad peligrosa. Eres más interesante de lo que pensaba, mestizo, dijo Saiko, su voz resonando con desprecio y una ligera diversión. Pero te aseguro que esto no durará mucho.
Has desafiado el destino que te había asignado. Y ahora, pagarás por tu arrogancia. Goten no apartaba la vista de Saiko, aunque sentía la presencia intimidante de los Kaiyus acercándose. Sabía que enfrentarse a Saiko sería su mayor reto, pero no podía permitir que el miedo lo paralizara. No me importa quién seas, ni lo que creas que soy. Si piensas que puedes controlarnos, te equivocas, dijo Goten, su voz fría y firme. Hoy, terminaré con esto. Saiko soltó una pequeña risa, su sonrisa solo se hizo más amplia. ¿Terminar? No, esto apenas comienza. Los Kaiyus rugieron, listos para atacar. La tensión en el aire se volvió insoportable, y Goten respiró profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. Sabía que tendría que usar cada gota de su poder y más si quería sobrevivir a lo que se avecinaba. Saiko observaba con una sonrisa perversa desde lo alto mientras los dos Kaiyus se abalanzaban sobre Goten. A pesar de su tamaño colosal, los Kaiyus eran increíblemente rápidos, obligando a Goten a esquivar sus ataques con dificultad. Cada movimiento de Goten era ágil, pero sus esfuerzos para contraatacar no parecían hacer mucho daño. Sus puñetazos y patadas apenas afectaban a las bestias gigantes. ¿Es todo lo que tienes, mestizo? Se burló Saiko mientras veía a Goten luchar. Incluso con todo ese poder, sigues siendo insignificante. ¡Qué patético! Goten apretaba los dientes, concentrado en esquivar los ataques de los Kaiyus. Sabía que, aunque su poder había aumentado, los golpes que lanzaba no tenían el impacto que necesitaba para derribar a esas criaturas. Cada vez que intentaba atacar, los Kaiyus respondían con una fuerza brutal, forzándolo a retroceder. Mientras tanto, Saiko desvió su mirada por un momento hacia Karos, quien aún yacía en el suelo después de la explosión. El asco en sus ojos era evidente. TCH, despreciable, murmuró para sí mismo, disgustado al ver a Karos inyectado con el suero. Dependiendo de algo tan patético como el suero para obtener poder, los verdaderos guerreros Saiyajin no necesitan de estos atajos. Pero su atención no duró mucho en Karos. Miró el pequeño frasco de suero primordial que había logrado recuperar entre los escombros. A pesar de que solo quedaba una pequeña cantidad, Saiko sabía que era suficiente para crear más Kaiyus. Sonriendo, envolvió el suero en una esfera de energía antes de dispararla hacia su nave, donde un crustáceo lo recibió y rápidamente se lo llevó. Perfecto, pensó Saiko, sus labios curvándose en una sonrisa maliciosa. Con esto, podré crear más Kaiyus y asegurarme de que esta batalla sea solo un juego. Con eso resuelto, Saiko decidió que ya era hora de unirse a la pelea. Sin previo aviso, apareció justo detrás de Goten en el momento en que éste lanzaba un ataque contra uno de los Kaiyus. De una rápida patada, Saiko golpeó a Goten en la espalda, forzándolo a retroceder bruscamente. Los Kaiyus aprovecharon el momento y lanzaron una ráfaga de golpes, empujando a Goten aún más hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿No te ves tan confiado ahora?, dijo Saiko con una risa cruel. Pensabas que podías con ellos, pero olvidaste un detalle importante. Goten, jadeando y con el cuerpo resentido por los ataques, giró rápidamente para enfrentarlo, pero Saiko desapareció de nuevo, apareciendo a su lado en un abrir y cerrar de ojos y golpeándolo con una patada al costado, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Saiko rió de nuevo, disfrutando del espectáculo. Estás luchando contra verdaderas armas de guerra. Los Kaiyus son el pináculo de la evolución, creados para destrozar a guerreros como tú. Pero, por supuesto, siempre es divertido jugar antes de aplastar a los insectos. Goten, todavía en el suelo, apretó los puños y se levantó con esfuerzo, el dolor recorriendo su cuerpo, pero su espíritu no cedía. Mientras observaba a los Kaiyus y a Saiko acercarse de nuevo, algo en su interior ardía, un impulso primitivo que comenzaba a despertar. Esto no ha terminado, murmuró Goten, su voz baja y cargada de determinación. No me importa cuántas veces me golpeen, no voy a rendirme. Saiko lo miró con una mezcla de burla y curiosidad. ¿Rendirte? ¿Eso crees que tienes opción? Deberías agradecer que te permito seguir respirando por ahora. Solo estoy comenzando a divertirme contigo. Los Kaiyus rugieron de nuevo, listos para abalanzarse sobre Goten, pero esta vez, Goten los enfrentó con una mirada fría y oscura. Sabía que no podía seguir jugando a la defensiva.
Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya. La noche había caído sobre el campo de batalla, cubriendo el planeta con un manto oscuro y frío. Uno de los Kaijus lanzó un manotazo brutal, estrellando a Goten contra el suelo con un impacto que resonó en la distancia. El segundo Kaiju no perdió tiempo y descargó una implacable ráfaga de puñetazos, mientras su compañero atacaba con coletazos que sacudían el aire. Cada golpe estremecía a Goten, su cuerpo lleno de heridas y su energía al borde del agotamiento. A pesar del dolor, sus dientes rechinaban, negándose a gritar. No le daría ese placer a Saiko, quien observaba desde las alturas, disfrutando del castigo que Goten estaba recibiendo. Saiko, sonriendo cruelmente, recordó el momento en que lanzó su ráfaga de ki, debilitando a Goten lo suficiente para que los Kaijus lo sometieran. Tras varios minutos de combate feroz, Goten ya no podía mantener su forma de Super Saiyajin, su cuerpo exhausto y sangrante estaba de vuelta en su estado base. Apenas consciente, Goten luchaba por mantenerse despierto. Patético, murmuró Saiko con desdén, sacudiendo la cabeza. Ya no encontraba más entretenimiento en la pelea. Envuelto en una fría indiferencia, Saiko envolvió su mano en ki, con un solo movimiento, cortó las cabezas de los Kaijus que cayeron pesadamente al suelo. No necesito más a estas bestias. Solo el suero es de valor para mí. Con una calma abrumadora, Saiko comenzó a volar hacia su nave, sus pensamientos llenos de desprecio. Estos Saiyajines, son tan débiles. Ni siquiera valen el tiempo que he perdido aquí. A medida que se alejaba, su mente ya estaba ocupada con sus próximos planes, convencido de que todo había terminado. Mientras tanto, Goten yacía inmóvil en el suelo. La vida se le escapaba lentamente, sentía como su conciencia se desvanecía. Miró hacia el cielo, lleno de estrellas, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Algo dentro de él, una chispa de esperanza o tal vez un simple instinto, lo mantenía despierto. De repente, las nubes que cubrían el cielo comenzaron a disiparse, y los rayos de la luna llena iluminaron el paisaje destrozado. Goten sintió un cambio en su cuerpo. Su cola, que hasta ese momento había estado inerte, comenzó a moverse frenéticamente. Un extraño poder empezó a recorrer su ser, atrayendo su atención hacia la luna llena, que ahora dominaba el cielo nocturno. Saiko, ya cerca de su nave, notó que todo a su alrededor se volvía más claro. Un brillo extraño iluminaba el horizonte. Frunció el ceño, algo no estaba bien. ¿Qué es esto?, pensó, girando la cabeza. Entonces lo vio, a lo lejos. Una gigantesca estela de ki comenzó a elevarse, poderosa y descontrolada. Un rugido ensordecedor resonó en la distancia, el sonido de una bestia desatada. El corazón de Saiko dio un vuelco. Sabía lo que eso significaba. Osaru, murmuró, su expresión endureciéndose. Así que Goten aún tiene esa forma en su sangre, TSH, debí haberlo eliminado antes. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba la creciente energía que surgía del horizonte. Esto puede ser más problemático de lo que pensaba. A pesar de su confianza, una sombra de duda cruzó por su mente. El poder de un Osaru era algo que ni siquiera él podía subestimar, y si Goten lograba controlar esa forma, las cosas podrían cambiar rápidamente. Interesante, pensó Saiko con una sonrisa torcida. Quizás no todo esté perdido. Vamos a ver si el mestizo tiene lo que se necesita para sobrevivir, o si simplemente se descontrola y destruye todo a su paso. El rugido de la bestia continuaba resonando en la distancia, cada vez más cerca, mientras el ki de Goten, ahora en su forma de Osaru, comenzaba a aumentar exponencialmente. Fin del capítulo.